Facundo tenía 10 años cuando conoció el verdadero frío, y no era el viento helado de la Patagonia que cortaba la cara, como navaja oxidada, sino la mirada de don Gregorio, el dueño de la estancia La Esperanza, cuando escupió al suelo y dictó sentencia. ¡Lárguense de aquí, inútiles, y agradezcan que no llamo a la policía! Facundo miró a su padre, Martín, un hombre que había dejado su espalda y su juventud en esos campos durante 30 años. Arrodillarse en el ripio para suplicar. Patrón, por favor, no tenemos a dónde ir. El invierno está entrando. Facundo es chico todavía, pero a don Gregorio no le importaba la lealtad, ni los años de servicio, ni el hecho de que Martín se había roto la pierna, salvando a las ovejas del patrón durante la nevada del 95. Solo le importaba que faltaba un cordero, y necesitaba un culpable para justificar su propia incompetencia administrativa. Tienen una hora para sacar sus trapos de mi propiedad, dijo Gregorio subiendo a su camioneta calefaccionada. Dejaba a padre y hijo, temblando, bajo un cielo gris plomo, que prometía tormenta. Lo que don Gregorio no sabía era que ese niño de 10 años, con los zapatos rotos y las manos agrietadas por la escarcha, tenía una memoria prodigiosa y un fuego en el estómago. Era un fuego que ni toda la nieve del sur podría apagar. Ese día, mientras veía a su padre llorar de humillación, Facundo no sintió tristeza, sintió una promesa nacer en sus entrañas. Una promesa que tardaría 20 años en cumplirse, pero que cambiaría el mapa de la región para siempre. La triste verdad es que el 97% de las personas que ven este video no se suscriben. No porque no les guste, sino porque les da pereza invertir 2 segundos. Si no quieres formar parte de ese 97%, demuéstralo ahora mismo con un like y una suscripción. El 3% restante siempre es el que llega más lejos. Y yo apuesto a que tú eres parte de ese grupo. Y esta es la historia de cómo un peón expulsado regresó para comprar la tierra que lo despreció, pasando de dormir en el barro a ser dueño de medio sur argentino. La hora que les dio don Gregorio fue una tortura silenciosa. Facundo ayudó a su padre a meter sus pocas pertenencias en bolsas de consorcio negras. 2 mudas de ropa, un mate de calabaza viejo, una radio a pilas y la foto de su madre fallecida. No había muebles que llevar, ni ahorros que contar. La casa del peón, donde Facundo había nacido, quedaba vacía, fría, como si nunca hubieran existido. Al salir por la tranquera principal, esa inmensa estructura de madera y hierro, con el nombre La Esperanza tallado en oro falso, Facundo se detuvo. Su padre caminaba encorvado, derrotado, arrastrando los pies. Facundo se giró y miró la casa grande, la mansión del casco donde don Gregorio bebía whisky frente a la chimenea. Voy a volver, papá, susurró Facundo. Martín lo miró con ojos rojos, apagados. No digas tonterías, hijo. Los pobres no vuelven. Los pobres se van y dan gracias si sobreviven. Pero Facundo grabó cada detalle de ese portón en su mente. El camino hacia el pueblo más cercano eran 40 kilómetros de tierra y piedra. Caminaron hasta que cayó la noche, y el frío se volvió un dolor físico en los huesos. Un camionero se apiadó de ellos y los llevó en la caja de carga hasta Río Gallegos. Allí, la realidad fue aún más dura que en el campo, sin referencias, sin dinero, y con la etiqueta de ladrones que don Gregorio se encargó de difundir por teléfono a otros estancieros. Martín no consiguió trabajo. Terminaron viviendo en una casilla de chapa y cartón en los asentamientos periféricos, donde el viento soplaba tan fuerte que parecía querer arrancarles la piel. Facundo veía a su padre consumirse día a día. El hombre fuerte, que domaba potros, se convirtió en una sombra que tosía sangre y miraba el suelo. Perdóname, hijo, le decía Martín por las noches, envuelto en una manta sucia. Te fallé. No pude protegerte. No fuiste tú, papá, respondía Facundo, apretando los puños bajo la mesa. Fue él. 6 meses después de ser expulsados, el invierno más crudo en décadas golpeó la ciudad. Martín, debilitado por la mala alimentación y la depresión, no resistió a neumonía. Murió en brazos de Facundo una madrugada de julio, pidiendo perdón por no haberle dejado nada más que su apellido. Facundo tenía 11 años y estaba completamente solo en el mundo. No lloró en el funeral, pagado por la caridad de una iglesia local. No había lágrimas. Solo una determinación fría y dura, como el diamante, frente a la tumba de tierra. Facundo repitió su juramento. Voy a comprar esa estancia, voy a comprarla, y voy a hacer que se arrepienta cada día de su vida. Pero los juramentos no llenan el estómago. Facundo tuvo que sobrevivir.
Mintió sobre su edad para conseguir trabajo como ayudante en un taller mecánico. Dormía en el fondo del taller, sobre neumáticos viejos. Y comía las sobras que le daba la esposa del mecánico. Trabajaba 14 horas al día, limpiando grasa y cargando herramientas. Mientras otros fugaban o iban a la escuela, Facundo ahorraba cada centavo. No gastaba en golosinas, ni en ropa nueva, ni en cine. Todo iba a una lata de aceite vacía que escondía bajo el piso. A los 15 años, el taller cerró, pero Facundo ya había aprendido algo vital. El dinero no se hace con las manos, se hace con la cabeza y con las oportunidades que otros desprecian. Se fue a los campos petroleros, mintiendo de nuevo, diciendo que tenía 18. Era grande para su edad, fuerte, con esa mirada de hombre viejo en cara de niño. Empezó como el último orejón del tarro, limpiando los equipos de perforación. Era el trabajo más sucio y peligroso, pero escuchaba a los ingenieros, a los geólogos, a los jefes. Aprendió sobre suelos, sobre logística, sobre el valor de la tierra, más allá de las ovejas. A los 20 años, Facundo ya no era un peón, era capataz de un equipo. A los 22, hizo su primera inversión. No compró un auto deportivo como sus compañeros, compró un terreno fiscal olvidado. Un pedazo de desierto que nadie quería. Sus amigos se burlaron. Facu, eso es pura piedra y viento. 2 años después, una empresa de energía eólica necesitaba pasar cables por ahí. Facundo vendió ese pedazo de nada por 10 veces su valor. Fue el comienzo. Con ese capital, empezó a comprar maquinaria vieja. La reparaba él mismo, con lo que aprendió en el taller, y la alquilaba a las empresas constructoras. Dormía 4 horas por noche. Leía libros de economía y leyes agrarias, mientras comía sándwiches en su camioneta. No tenía novia. No tenía vida social. Tenía una misión, la esperanza. El nombre resonaba en su cabeza cada vez que cerraba un trato. Cada vez que su cuenta bancaria crecía un cero más, sabía todo sobre don Gregorio. Sabía que el viejo había empezado a jugar en el casino. Sabía que sus hijos, malcriados y citadinos, no tenían interés en el campo. Sabía que la producción de lana había caído. Facundo era un depredador paciente, esperando el momento exacto para saltar. A los 28 años, Facundo fundó Logística del Sur, una empresa de transporte y servicios para el agro y el petróleo. A los 30, ya era millonario, pero nadie lo notaba. Vestía jeans gastados, botas de trabajo, y conducía una camioneta Ford abollada. No quería ostentar. Quería poder, y el poder real es invisible hasta que te golpea. Fue entonces cuando llegó el rumor. Estaba en una estación de servicio cargando gasoil cuando escuchó a 2 camioneros hablar. ¿Oíste lo de la Esperanza? Parece que el viejo Gregorio está hasta el cuello. El banco le va a rematar la mitad de los campos. El corazón de Facundo se detuvo un segundo y luego arrancó a galope. Habían pasado 20 años exactos. Era el momento. Facundo hizo un par de llamadas. Sus abogados confirmaron la situación. Don Gregorio debía una fortuna en impuestos, créditos bancarios y deudas de juego. Estaba desesperado, vendiendo maquinaria, despidiendo gente. Facundo sonrió por primera vez en años. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Prepare los papeles, le dijo a su abogado. Quiero comprar la deuda, toda. Facundo, es una inversión riesgosa. Esos campos están mal trabajados. El suelo está agotado, advirtió el abogado. No me importa el suelo, me importa el dueño. Compra la deuda. Quiero ser yo quien tenga la hipoteca. Una semana después, Facundo manejaba hacia el lugar donde había nacido. Ya no iba en la caja de un camión, ni a pie. Iba en su camioneta, con el contrato de compraventa en el asiento del acompañante y un cheque en blanco en el bolsillo. El paisaje no había cambiado. La misma estepa árida. Los mismos guanacos cruzando la ruta, el mismo viento implacable. Pero él sí había cambiado. Al llegar a la tranquera, la vio deteriorada. La madera estaba podrida, las letras doradas de la esperanza se habían caído, dejando solo la S. Facundo bajó la ventanilla. El aire olía a tomillo y polvo. Olía a recuerdos. Avanzó por el camino de ripio hacia el casco principal. La mansión también mostraba signos de decadencia. Pintura descascarada. Jardín seco. Había varios autos estacionados afuera. Acreedores, supuso Facundo. Buitres rondando el cadáver. Estacionó su camioneta y bajó. Llevaba una camisa simple, pero sus botas eran de cuero bueno, y su reloj valía más que todo el ganado que quedaba en el campo. Un peón joven salió a su encuentro. ¿Qué busca, señor? Facundo lo miró y vio su propio reflejo de hace 20 años. Vengo a ver a don Gregorio. Dile que vengo por el aviso de venta. El peón corrió hacia la casa. Minutos después,
salió un hombre. Facundo apenas lo reconoció. Don Gregorio estaba viejo, gordo, con la cara roja, por la bebida y el estrés. Caminaba con bastón. ¿Usted es el comprador de Buenos Aires?, preguntó Gregorio, entrecerrando los ojos, tratando de evaluar cuánto dinero podía sacarle a este desconocido. No soy de Buenos Aires, dijo Facundo con voz grave. Soy de acá, de la zona. Mejor, gruñó Gregorio. Entonces sabe lo que vale esta tierra. Es la mejor de la provincia, agua propia. Pasturas, mentía. Facundo sabía que los pozos estaban secos y las pasturas sobreexplotadas. Sé exactamente lo que vale. Interrumpió Facundo. Ense lo que usted debe. La cara de Gregorio cambió. ¿Quién es usted? Alguien que viene a hacer negocios. Podemos pasar. Entraron a la oficina. La misma oficina donde su padre había suplicado. La misma alfombra persa, ahora raída. La misma chimenea. Gregorio se sentó en su sillón de cuero, tratando de recuperar su aire de superioridad. Mire, joven, tengo varias ofertas. Si quiere quedarse con la esperanza, va a tener que poner un número alto sobre la mesa. Facundo se sentó sin pedir permiso, cruzó las piernas y miró alrededor. Vio los cuadros de caballos, los trofeos de caza, todo olía a naftalina y fracaso. No tiene ninguna oferta. Gregorio, el banco le va a quitar todo el lunes. Yo soy su única salida. Gregorio golpeó el escritorio. No me hable así en mi casa. Tengo amigos, tengo influencia. Sus amigos no pagan sus deudas de juego, dijo Facundo tranquilo, sacando una carpeta. Compré su hipoteca esta mañana, técnicamente. Esta casa ya es más mía que suya. Gregorio palideció. Se hundió en la silla como si le hubieran quitado los huesos. ¿Qué? ¿Cómo? El banco estaba feliz de deshacerse de un deudor incobrable. Le pagué al contado. Facundo empujó los papeles hacia él. Aquí tiene dos opciones. Opción A: ejecuto la hipoteca ahora mismo. Lo saco con la policía y usted se va sin un centavo. Opción B: me vende el resto de las tierras, el casco, los animales, todo, a precio de mercado actual. Con eso paga sus otras deudas y le sobra para un departamento pequeño en la ciudad. Gregorio temblaba. Sus manos, antes firmes para golpear o señalar, ahora eran garras inútiles. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Quién es usted? Facundo se inclinó hacia adelante. La luz de la tarde le daba en la cara, revelando una cicatriz pequeña en la barbilla. Recuerdo de aquel invierno, en la casilla de Chapa. No se acuerda de mí. Patrón. Gregorio lo miró fijamente. Buscó en su memoria borrosa por el alcohol. Debería. Hace 20 años, usted echó a un hombre y a su hijo de 10 años. Los echó en invierno, acusándolos de robar un cordero. ¿Usted sabía que se lo había comido el puma? Ese hombre se llamaba Martín. Los ojos de Gregorio se abrieron desmesuradamente. El recuerdo lo golpeó. Martín, el mejor domador que había tenido, el que nunca se quejaba. Martín, murió, balbuceó Gregorio. Me dijeron que murió ese mismo invierno. Murió de frío y de tristeza, porque usted le quitó su dignidad. La voz de Facundo era suave, pero cortante. Yo soy Facundo, el hijo de Martín, el niño al que usted llamó inútil. El silencio en la habitación era absoluto. Solo se oía el tic-tac de un reloj antiguo. Gregorio intentó hablar, pero no le salían las palabras. Estaba frente al fantasma de sus pecados, y el fantasma tenía una chequera. Yo no sabía. Era un mal momento. Faltaba ganado. Excusas patéticas. Facundo se levantó. Tiene una hora, Gregorio, una hora para firmar y sacar sus cosas. Lo mismo que nos dio a nosotros. Ni un minuto más. Pero, tengo muebles. Tengo recuerdos. Mis trofeos. Tiene una hora, repitió Facundo mirando su reloj. Y agradezca que no lo hecho caminando hasta el pueblo como hizo usted. Gregorio firmó. Firmó con mano temblorosa, entregando el legado de 3 generaciones al hijo del peón. Facundo observó la tinta secarse. En ese momento, no sintió la euforia que esperaba. Sintió paz. Sintió que la deuda estaba saldada. Mientras Gregorio corría desesperado dando órdenes a sus pocos empleados, Facundo salió al porche. El viento patagónico le golpeó la cara. Cerró los ojos y respiró hondo. Ya está, papá, susurró al viento. Volvimos, pero la historia no terminaba ahí. Comprar la estancia era solo el principio. La esperanza estaba en ruinas. Los campos eran un desastre. Los animales estaban enfermos. Y la reputación del lugar estaba por el suelo. Los vecinos, los otros estancieros, miraban a Facundo con desconfianza. Para ellos, seguía siendo un advenedizo, un nuevo rico sin apellido. No sabían que Facundo no venía a jugar a ser estanciero. Venía a revolucionar el campo. La primera semana, Facundo reunió a todos los peones que quedaban. Eran hombres cansados,
mal pagados, acostumbrados a los gritos de Gregorio, se reunieron en el galpón, esperando ser despedidos. Facundo se paró frente a ellos, no sobre una tarima, sino en el suelo. Al mismo nivel, nadie pierde su trabajo hoy, dijo, y un murmullo de sorpresa recorrió el grupo, pero las cosas van a cambiar. Aquí no hay más patrón y peones. Aquí hay un equipo, si la estancia gana. Ustedes ganan. Voy a triplicar los sueldos a partir de hoy. Silencio total. Nadie creía lo que escuchaba. ¿En qué quieren a cambio?, preguntó un viejo capataz. Desconfiado, quiero que trabajen como si la tierra fuera suya, porque a partir de ahora, el 10% de las ganancias anuales se reparte entre los empleados. Facundo sabía que el dinero era el mejor motivador, pero la dignidad era el mejor pegamento. En los meses siguientes, la esperanza se transformó en un hervidero de actividad. Facundo trajo tecnología que nadie en la zona usaba, drones para monitorear el ganado, sistemas de riego por goteo y genética de punta para mejorar la raza de las ovejas. Trabajaba a la par de sus hombres. Se levantaba a las 4 de la mañana, alambraba, marcaba, manejaba el tráctor. Los estancieros vecinos se reían. Mira al millonario jugando al peón, decían en el club social del pueblo. Pero las risas se apagaron cuando llegó la primera temporada de Esquila. La lana de la esperanza rompió récords de calidad. Los compradores internacionales, que habían ignorado a Gregorio durante años, volvieron. Facundo negoció con dureza, en inglés, un idioma que había aprendido escuchando cursos en audio durante sus años en la ruta. Vendió toda la producción a una firma italiana por un precio que hizo temblar el mercado local. Con las ganancias, no compró lujos, reconstruyó las casas de los empleados, puso calefacción, internet, agua caliente, construyó una escuela pequeña dentro de la estancia para los hijos de los trabajadores. Quería que no tuvieran que viajar 40 kilómetros o, peor, dejar de estudiar como le pasó a él. Un día, mientras supervisaba la reparación de un molino, vio una camioneta conocida acercarse. Era uno de los estancieros vecinos, el señor Alvear, un hombre que había estado presente el día que echaron a su padre y no había dicho nada. Alvear bajó, mirando con asombro los nuevos galpones y los tractores. Facundo, muchacho, dijo Alvear con una sonrisa falsa, ¿qué milagro has hecho aquí? Te venía a invitar a la cena anual de la asociación rural, ahora que eres propietario. Es tu lugar. Facundo se limpió las manos con grasa. Recordó a Alvear bebiendo vino, mientras su padre cargaba las bolsas bajo la lluvia. Mi lugar está acá. Alvear, trabajando. Vamos, no seas rencoroso. Somos vecinos. Tenemos intereses comunes. Mis intereses son que mi gente viva bien y que esta tierra produzca. Sus intereses son mantener las apariencias. No somos iguales. Alvear se puso rojo. No olvides de dónde vienes, chico. Aunque tengas plata, siempre serás el hijo del peón. Facundo sonrió, esta vez con verdadera alegría. Nunca lo olvido. Alvear, es mi mayor ventaja. Yo sé lo que cuesta cada poste de este alambrado. Ustedes lo heredaron. Por eso yo voy a comprar sus tierras cuando ustedes quiebren. Y no era una amenaza vacía. En los siguientes 5 años, la predicción de Facundo se cumplió. El modelo tradicional de estancia estaba colapsando. Facundo, con su modelo de eficiencia y bienestar laboral, empezó a expandirse. Compró la estancia El Silencio, luego Las Lilas. Cada vez que compraba una propiedad, repetía el proceso. Echaba a los administradores ladrones, recontrataba a los peones, mejoraba sus vidas y hacía producir la tierra. A los 40 años, Facundo era dueño de 500.000 de hectáreas. Era el dueño de medio sur argentino. Pero la prueba final llegó una tarde de invierno, muy parecida a aquella de su infancia. Una tormenta de nieve azotaba la región. Las rutas estaban cortadas. Facundo estaba en su oficina cuando le avisaron de gente en la tranquera. Es un auto que se quedó encajado en la nieve. Patrón, tienen chicos, le dijo el capataz. Tráiganlos ya. Preparen habitaciones, comida caliente, ropa seca, ordenó Facundo sin dudar. Cuando los rescatados entraron al casco, temblando de frío, Facundo bajó a recibirlos. Eran una pareja joven con 2 niños pequeños. Estaban aterrorizados, azules de frío. Facundo les sirvió café él mismo. Les dio mantas. Mientras se calentaban frente al fuego, el hombre le agradeció con lágrimas en los ojos. Gracias, señor. Pensamos que íbamos a morir y afuera. Nadie paraba. Facundo miró a los niños. Recordó su propio frío, su propia desesperación. En esta casa nadie pasa frío, dijo Facundo, y llega nadie se queda afuera. Al día siguiente, cuando la tormenta pasó y la familia pudo irse,
Facundo caminó hasta el cementerio. Había traído los restos de su padre hacía unos años, para enterrarlo en la tierra que tanto había amado y sufrido. La lápida era simple: Martín, trabajador, padre, el verdadero dueño de esta historia. Facundo tocó la piedra fría. Lo hicimos, viejo. No solo compramos la tierra, cambiamos la historia. Facundo miró hacia el horizonte, donde sus campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. No veía hectáreas ni dinero, veía justicia. Había cerrado el círculo, del niño expulsado al hombre que daba refugio, de la vergüenza al orgullo, y entendió que la venganza más dulce no había sido ver a Gregorio arruinado. Fue demostrar que se podía ser exitoso sin ser cruel, que se podía ser patrón sin dejar de ser humano. Esta historia nos deja lecciones brutales sobre la vida y el éxito, sobre la resiliencia. Facundo podría haberse rendido tras la muerte de su padre. Tenía todas las excusas: pobreza, soledad, falta de educación, pero usó su dolor como combustible. No dejó que su pasado definiera su futuro. Entendió que para ganar el juego, tienes que conocer las reglas mejor que tus oponentes. Sobre la dignidad en el trabajo, su éxito real no fue comprar la tierra, fue cambiar cómo se trabajaba en ella. Entendió algo que don Gregorio y sus vecinos nunca captaron: si cuidas a tu gente cuida tu negocio. La lealtad no se exige, se gana. Y sobre todo, sobre la memoria. Facundo nunca olvidó de dónde venía. Eso lo mantuvo humilde y enfocado. Alvear intentó usar su origen como un insulto, pero para Facundo era su escudo y su espada. Saber lo que es no tener nada te hace valorar todo lo que consigues. Te enseña a no desperdiciar ni una oportunidad. ¿Alguna vez te han subestimado o humillado? ¿Has tenido que empezar desde -0? Déjame tu historia en los comentarios, porque tu lucha de hoy es tu victoria de mañana. Y recuerda, el mundo está lleno de Gregorios. Pero tú tienes que decidir si vas a ser una víctima o si vas a ser un Facundo, si vas a llorar por el frío o si vas a construir el refugio. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te encendió una chispa, dale like y suscríbete para más relatos de triunfo contra todo pronóstico. Nos vemos en la próxima. Pero espera, no cierres el video todavía. Sé que parece el final perfecto. El héroe gana, el villano pierde, y todos vivimos felices para siempre. Pero la vida real no es una película de Disney. Y la historia de Facundo no terminó con esa firma en la notaría. De hecho, si cortamos aquí, te estarías perdiendo la parte más crucial, la parte que separa a los millonarios efímeros de los constructores de imperios. ¿Por qué? ¿Sabes qué es más difícil que llegar a la cima? Mantenerse en ella sin perder el alma. Lo que ocurrió los 10 años siguientes a la compra es una clase magistral de gestión, psicología y resistencia que no se enseña en ninguna universidad. Es la historia no contada de cómo Facundo tuvo que conquistar su propia tierra, metro a metro, no con dinero, sino con carácter. Así que siéntate, porque ahora empieza la verdadera guerra. Imagina la escena. Es la mañana siguiente a la compra. Facundo tiene las llaves en el bolsillo. Llega a la tranquera principal. Esa misma tranquera donde 20 años atrás lo habían empujado al barro junto a su padre. El viento sopla con la misma furia de siempre, levantando polvo y secando la garganta. Pero esta vez, nadie sale a echarlo. Baja de su camioneta, una Ford vieja pero rebaste, y abre el candado. El chirrido del metal oxidado rompe el silencio de la estepa. Entra. Maneja despacio por el camino de ripio hasta el casco principal. La casa grande ahora se ve diferente. De cerca, se notan las grietas en las paredes, la pintura descascarada, las ventanas sucias. La decadencia de don Gregorio no solo había sido moral y financiera, había sido física. La estancia se caía a pedazos. Cuando Facundo entró al escritorio principal, el olor a encierro y tabaco rancio lo golpeó. Allí estaba el sillón de cuero donde Gregorio solía sentarse a dictar sentencias sobre la vida de los peones. Facundo no se sentó en él, lo miró con desprecio y ordenó sacarlo al patio y quemarlo. Ese fue su primer acto administrativo, purificar el aire. Pero la euforia duró poco. Al revisar los libros contables y recorrer los potreros, la realidad le pegó una bofetada. La soledad era un desastre. Gregorio había sobrepastoreado los campos. La tierra estaba agotada, erosionada. Las ovejas eran viejas. La genética del rebaño se había degradado por falta de inversión. Y los alambrados eran una burla. Facundo había comprado un cascarón vacío. Había gastado su fortuna en adquirir la tierra. Ahora se daba cuenta de que necesitaba otra fortuna igual para hacerla producir. Aquí es donde la mayoría hubiera entrado en pánico. Imagina la presión
Todos los ojos de la región estaban puestos en él. Los otros estancieros esperaban frotándose las manos a que el nuevo rico fracasara. Decían que no tenía la sangre para manejar una propiedad de ese calibre, pero Facundo tenía algo que ellos no. Hambre. No hablo de hambre de comida, sino de esa hambre metafísica de demostrar, de construir. Su primera decisión fue radical. Reunió a todos los peones de la estancia. Muchos eran hombres viejos y cansados. Estaban asustados. Pensaban que el nuevo dueño traería su propia gente y los echaría a la calle. Facundo se paró frente a ellos, con las botas llenas de bosta y las manos curtidas. Señores, les dijo con voz firme, pero tranquila. Sé que están esperando el despido. Sé que piensan que vengo a barrer con todo. Pero yo sí en un puesto como el de ustedes. Nadie se va de aquí a menos que quiera irse. Pero las reglas cambian hoy. A partir de ahora, no trabajan para mí. Trabajan conmigo. Si la estancia gana, ustedes ganan. Vamos a arreglar sus viviendas antes de arreglar la casa grande. Pero a cambio, necesito lealtad absoluta y trabajo duro. No quiero excusas. Quiero resultados. Hubo un silencio sepulcral. Nadie había hablado así nunca en la región. Arreglar las casas de los peones antes que la mansión del patrón. Parecía una locura, pero Facundo cumplió. La primera semana, llegaron camiones con materiales, aislantes térmicos, estufas nuevas, colchones dignos. El efecto fue inmediato y explosivo. La productividad se disparó. Hombres que antes hacían lo mínimo, ahora cuidaban cada cordero como si fuera oro. Facundo había entendido el principio básico del liderazgo moderno. La dignidad es rentable, pero mientras hacia adentro ganaba lealtad, hacia afuera la tormenta se oscurecía. Los vecinos no vieron con buenos ojos este cambio. Facundo estaba rompiendo el status quo. Si él pagaba mejor y trataba bien a su gente, los peones de las estancias vecinas exigirían lo mismo. Facundo se había convertido en un peligroso precedente. Empezaron los boicots. Cuando Facundo quiso comprar insumos en el pueblo, misteriosamente, no había stock para él. Cuando quiso vender su primera zafra de lana, los intermediarios locales le ofrecieron precios ridículos. Era un bloqueo comercial invisible, orquestado desde las sombras por los amigos de Gregorio. Facundo se vio con toneladas de lana acumuladas, y sin nadie a quien vendérsela a un precio justo. El banco empezó a llamar. Las cuotas de los créditos empezaban a vencer. El flujo de caja se estrangulaba. Una noche, su contador le dijo: Facundo, tenemos que vender al precio que nos dan. Si no, no llegamos a pagar los sueldos el mes que viene. Tienes que bajar la cabeza y aceptar las condiciones. Facundo miró el fuego de la chimenea, bebió un sorbo de mate, y negó con la cabeza. Si bajo la cabeza una vez, no la levanto nunca más. Ellos no quieren mi lana, quieren mi sumisión. ¿Qué hizo? Hizo lo impensable. Si el mercado local estaba cerrado, él abriría su propio mercado. Tomó una maleta, se subió a un avión, y voló a Londres, sin hablar inglés fluido. Solo con un diccionario. Se plantó en las oficinas de las textileras británicas. Saltó a todos los intermediarios de Buenos Aires y de la región. Fue directamente a la fuente. Los ingleses se sorprendieron al ver a este hombre rudo. Facundo no les habló de linaje y de historia, les habló de micrones, de rendimiento al lavado, de resistencia a la tracción. Habló el idioma del producto. Regresó 2 semanas después. No solo había vendido toda la producción a un precio un 40% superior, sino que traía un contrato a futuro por 5 años. Había roto el cerco. Los vecinos miraban con la boca abierta. Facundo no solo había sobrevivido, les había ganado en su propio juego global. Este triunfo económico le dio el capital para la siguiente fase, pero también trajo envidias más peligrosas. Una noche de invierno, un incendio se desató en uno de los galpones de forraje. Facundo y sus hombres lucharon contra el fuego durante horas. Lograron controlar lo justo antes de que fuera una tragedia total. Al investigar entre las cenizas, encontraron restos de combustible y trapos. No había sido un accidente. Alguien había entrado a provocarlo. La policía local hizo una investigación superficial. Facundo sabía la verdad. Sabía que era una advertencia. Gregorio, o alguno de sus secuaces, estaba diciendo: todavía podemos lastimarte. Facundo tuvo que tomar una decisión moral. Devolver el golpe, contratar matones y quemar el galpón de un vecino. La tentación de la venganza era dulce. Tenía el dinero y los medios. Pero recordó a su padre. El viejo le puso una mano en el hombro. Hijo, si te conviertes en ellos para ganarles, entonces ellos ganaron igual. No ensucies tus manos con ceniza, ensucíalas con tierra. Cómpralos. Esa es la mejor venganza. Esas palabras resonaron en Facundo como un mandato divino. Guardó el revólver
y se dedicó a trabajar con una furia fría y calculadora. Durante los siguientes 5 años, la eficiencia fue altísima. Facundo empezó a acumular un excedente de capital masivo. Mientras tanto, sus vecinos, que seguían gestionando sus estancias como clubes sociales, empezaron a caer uno por uno. La crisis económica y los malos manejos los pusieron contra las cuerdas. Y ahí estaba Facundo, como un tiburón paciente. Cuando la estancia El Porvenir salió a remate judicial, Facundo la compró. 2 años después, la Candelaria quebró. Facundo la compró. Poco a poco, el mapa de la región empezó a teñirse de un solo color. No estaba comprando tierras por avaricia. Estaba reconstruyendo el sistema. Pero el momento más simbólico llegó 10 años después. Don Gregorio, enfermo y arruinado, vivía en una pequeña casa alquilada en el pueblo. Ya no tenía poder, ni amigos, ni salud. Un día, Facundo se enteró de que Gregorio estaba por ser desalojado porque no podía pagar el alquiler. La ironía era cruel. El hombre, que había echado a Facundo, ahora iba a ser echado él mismo. Facundo fue a la inmobiliaria que gestionaba el alquiler. El agente se puso nervioso al verlo. Señor Facundo, ¿viene a comprar más tierras? No, dijo Facundo, vengo a comprar la casa donde vive Gregorio. Facundo pagó y fue a la casa. Gregorio abrió. Estaba flaco, pálido, con la mirada perdida. Al ver a Facundo, el miedo cruzó sus ojos. Esperaba el desalojo final. Esperaba que Facundo viniera a reírse. Facundo se quedó parado en el umbral. Gregorio, acabo de comprar esta casa. Gregorio bajó la cabeza, temblando. Ya me voy, dame unas horas para juntar mis cosas. No, interrumpió Facundo. Nadie te va a echar. Te vas a quedar aquí. No vas a pagar alquiler. Y en la farmacia dejé una cuenta abierta a mi nombre para tus medicinas. Tienes techo y salud hasta el día que te mueras. Gregorio levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué? Después de todo lo que te hice, ¿por qué? Facundo lo miró, con una calma infinita. Porque yo no soy tú. Dio media vuelta y se fue. Nunca más volvió a hablar con él. Gregorio vivió 5 años más, mantenido por el hombre al que había humillado. Ese fue el castigo de Facundo, la misericordia. Con el tiempo, Facundo se convirtió en el dueño del sur. Construyó escuelas rurales donde el Estado no llegaba. Financió caminos. Creó becas para que los hijos de sus peones pudieran estudiar. Facundo nunca dejó de usar su boina y sus botas. Nunca se mudó a la capital para jugar a ser aristócrata. Siguió levantándose a las 5 de la mañana hasta que fue un anciano. Hubo una entrevista famosa donde le preguntaron, Don Facundo, ¿tiene dinero para vivir en París? Porque sigue viviendo en el medio de la nada. Facundo sonrió con esa mirada curtida. Mire, amigo, el dinero compra cosas, pero no compra raíces. Yo no vivo en el medio de la nada. Vivo en el medio de todo lo que soy. Si me voy de aquí, soy solo un viejo rico más. Aquí, soy parte del paisaje. Si eres un idiota y tienes dinero, eres un idiota poderoso. Si eres un trabajador y tienes dinero, eres un motor de cambio. Yo elegí ser motor. La historia de Facundo nos enseña 3 leyes inquebrantables del éxito. La ley de la resiliencia activa, la ley de la integridad estratégica y la ley del origen. No basta con aguantar los golpes. Tienes que aprender a devolverlos de forma inteligente. Cuando te encuentres una pared, no la golpees con la cabeza. Busca la puerta o construye una escalera. La resiliencia no es pasiva, es creativa. Muchos piensan que para llegar arriba hay que ser un tiburón despiadado. Facundo demostró que la ética es una ventaja competitiva. Al cuidar a sus empleados, obtuvo una productividad inigualable. Ser buena persona no es debilidad, es tu mayor fortaleza en los negocios. Nunca olvides quién eres. Tu conocimiento del terreno y tu pasado son tu superpoder. Tu dolor es tu combustible. Ahora, miremos tu vida. Quizás no estés en la Patagonia, pero seguro tienes tus propios Gregorios. Jefes que te subestiman o familiares que dudan de ti. Facundo tardó 20 años en volver. La pregunta no es si vas a tener problemas. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ellos? No busques venganza. Busca el éxito tan masivo que la venganza sea irrelevante. Recuerda al chico que fue echado de su casa, con una mano atrás y otra adelante. Recuerda que ese chico no se rindió, se educó, trabajó y volvió para comprarlo todo. Tu entorno difícil no es tu prisión, es tu gimnasio. Úsalo, entrena, prepárate, porque tu oportunidad va a llegar. Y más te vale tener las llaves en la mano y el coraje para abrir la tranquera. La historia tiene un último giro. Hablemos de la herencia de valores. Facundo tuvo hijos. Su gran miedo era criar hijos inútiles que dilapidaran lo construido. Aplicó una regla de oro.
El apellido no da derechos. Da responsabilidades. Sus hijos, desde los 12 años, tenían que trabajar en los veranos. Comían con los peones. Dormían en los puestos. Cuando su hijo cumplió 18 años, le pidió a su padre un auto nuevo. Facundo lo llevó al galpón y le señaló una camioneta vieja, desarmada. Ese es tu auto. Si logras que arranque, es tuya, pero no voy a pagarte un mecánico. Tienes que aprender cómo funciona. El chico tardó 3 meses. Se llenó de grasa. Se frustró. Lloró de rabia. Pero aprendió mecánica. Aprendió paciencia. Esa camioneta no fue un regalo. Fue una conquista. Ese hijo hoy dirige el imperio. No le facilites la vida a tu gente hasta el punto de inutilizarlos. El mejor regalo que puedes dar es el desafío. El esfuerzo es lo que construye el carácter. Y el carácter es lo único que queda. La Patagonia está llena de estancias abandonadas, monumentos a los Gregorios del mundo. Pero la esperanza sigue verde, productiva y llena de vida. Es un faro en el desierto. No importa de dónde vienes, sino a dónde te atreves a ir. Identifica un área de tu vida donde estés actuando como Gregorio y un área donde necesites ser más Facundo. Empieza el cambio hoy. Historias como estas son las que necesitamos para recordar que el espíritu humano es inquebrantable. Gracias por acompañarme. Si este contenido te aportó valor, compártelo con alguien. Nos vemos en la cima. Pero espera un segundo. No cierres la ventana todavía. Hay una postdata en esta historia. Un epílogo que cambia todo el significado de lo que acabamos de ver. La realidad es que el día después de firmar la escritura, comenzó la verdadera prueba. Comprar el éxito es fácil si tienes el capital. Mantenerlo es donde se rompen los hombres. Corría el año 1995. Fue uno de esos inviernos patagónicos que no perdonan. Se acumularon 2 metros de nieve en los bajos. La estancia quedó aislada. Facundo no estaba en Buenos Aires. Estaba ahí, a las 4 de la mañana, con el viento aullando. Facundo despertó a todos, con el olor a café y tortas fritas. Muchachos, dijo con esa voz tranquila. Afuera están nuestros socios muriéndose de frío. Se refería a las ovejas. Durante 3 días y 3 noches, la estancia se convirtió en una operación militar. Facundo lideraba la marcha a caballo. Encontraron a 300 madres sepultadas. Los peones miraron la situación. Era imposible sacarlas a tiempo. Patrón, hay que dejarlas. Son solo animales. El seguro cubre una parte. Facundo se bajó del caballo y se hundió en la nieve. El seguro paga el dinero, hijo, pero el seguro no paga el honor. Si las dejamos morir sin pelear, vas a ver a un cobarde en el espejo. Agarra la pala. Facundo paleó nieve durante 10 horas seguidas. Salvaron a 280 de las 300 ovejas. Ese invierno, muchas estancias vecinas quebraron. Facundo perdió menos del 5%. Esa noche, Facundo no era el dueño, era el líder. Se había ganado la lealtad. 1997. La estancia ya era un modelo de productividad. Una tarde de primavera, apareció una camioneta vieja. Bajó un hombre de unos 40 años llamado Julián. Era el hijo menor de Gregorio. Julián venía con una mezcla de vergüenza y desesperación. Gregorio había muerto dejando solo deudas. Julián venía a pedir trabajo. Facundo lo invitó a pasar a la misma oficina, donde fue despedido. Facundo, vengo a pedirte si tienes algún puesto. Sé que mi viejo fue una basura con vos, pero necesito darle de comer a mis pibes. Facundo abrió un cajón del escritorio y sacó una chequera. Esto no es un regalo, dijo Facundo. No te voy a dar trabajo aquí, porque si trabajas para mí, siempre vas a sentir que te estoy humillando. Vas a odiar a tu padre, y me vas a odiar a mí. Toma este dinero. Es un préstamo a plazo, indefinido, pero con una condición. Te vas a ir a la ciudad, y vas a ser tu propio jefe. No seas la sombra de Gregorio. Sé el comienzo de Julián. Julián lloró porque alguien veía valor en él. 20 años después, Julián es dueño de una cadena de repuestos. Y Facundo es su principal cliente. Facundo creó un aliado poderoso. Durante la década del 2000, la economía argentina colapsó varias veces. Los estancieros vecinos empezaron a desesperarse. Facundo nunca iba a ofertar. Su estrategia era la paciencia. Él sabía quién tenía los alambrados caídos o quién debía sueldos. Cuando un vecino estaba con la soga al cuello, Facundo iba, como un vecino, y les ofrecía arreglar sus molinos gratis. 6 meses después, esos vecinos iban a verlo para venderle sus tierras antes que al banco. Facundo compraba con la prima de confianza. La reputación es el activo más líquido que existe. Facundo ya no está. Se fue hace un par de años, cabalgando hacia el silencio. Pero la esperanza sigue ahí. Si vas al sur, verás una escuela rural que él fundó en secreto durante años.
Verás que los empleados tienen casas dignas. Facundo nos enseñó que el resentimiento es un ancla, y la ambición, con propósito, es una vela. No importa si te echan de tu propio destino, siempre puedes volver a comprarlo, si estás dispuesto a pagar el precio de la transformación personal. La pregunta no es si puedes hacerlo. La pregunta es si te atreves a subirte al caballo. Haz que esta historia cuente. Sal ahí fuera, enfrenta tu tormenta, compra tu destino, y cuando llegues a la cima, manda una escalera hacia abajo para el próximo que venga subiendo. Nos vemos.